Muy buenos días, mi nombre es Jorge Humberto Martínez Basto, tengo 45 años, eh, estoy casado con dos hijos, tengo la licenciatura en Educación Media Superior, perdón, por la Normal Superior Federal en el estado de Campeche. No ejerzo la licenciatura, eh, por cuestiones en su momento no se dio la posibilidad de poder acceder a una plaza o a contratos en el sistema educativo nacional. Es una carrera que sí me parecía interesante, pero pues bueno, al no tener esa posibilidad, pues me dediqué a, a otras cuestiones, a otras profesiones, como en el ámbito financiero, y pues bueno, en el ámbito prendario también. ¿Por qué estudiar la licenciatura en Derecho? Tuve la posibilidad en su momento de laborar en los últimos 2 años en el Poder Judicial de la Federación como secretario particular de un juez de distrito, exactamente en el Consejo de la Judicatura Federal. Eh, durante este tiempo volví a tener la inquietud porque en su momento mi intención al terminar el bachillerato era estudiar la licenciatura en Derecho, no se dio la oportunidad, pero bueno, nunca es tarde para poder cumplir ese objetivo. El estar en el Poder Judicial de la Federación, en concreto en el Consejo, me abrió un panorama al ver lo interesante que es el mundo de las leyes. El saber que, pues bueno, mediante las leyes o mediante lo que viene siendo eh, los, eh, las leyes, perdón, todo está regido, todo está estipulado para cualquier tipo de situación que se presente en nuestra sociedad, el saber que el mundo de las leyes es tan grande que todas esas cuestiones están o tienen una solución, por ejemplo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es en lo que se basa un juzgador para poder, para poder resolver cualquier problema que se presente en los juzgados. Al tener esa posibilidad, pues bueno, y por consejo también de mi mismo jefe, pues decidí continuar con lo que viene siendo mis estudios, el poder terminar de desarrollarme, porque pues también estando allá, si no tienes la licenciatura, no puedes crecer. O sea, no se te pueden abrir más oportunidades porque pues se necesita principalmente tener conocimiento de todos esos temas. Antes que comenzar, pues bueno, la filosofía y la lógica jurídica, a menudo en el estudio y la práctica del derecho nos centramos intensamente en qué dice la ley, los códigos, los artículos, los procedimientos. Pero hoy quiero que demos un paso atrás y nos preguntemos algo más fundamental. ¿Por qué existe esta ley? ¿Cómo sabemos que nuestra interpretación es justa? ¿Y cómo estructuramos nuestros argumentos para que sean válidos y convincentes? Este es el núcleo del tema, considero. En los próximos minutos haremos un recorrido para que busca mostrar precisamente qué es la filosofía, en qué consiste la lógica jurídica y lo más importante, cómo estas dos disciplinas que a veces permanecen abstractas, en realidad sustentan el razonamiento jurídico y la legitimidad de cada decisión. Esta presentación está dirigida para que nosotros como estudiantes o profesionales del derecho podamos reforzar estos fundamentos, ya que es crucial en cualquier etapa de nuestra carrera. ¿Qué es la filosofía? Empezamos por la raíz. ¿Qué es la filosofía? Etimológicamente, pues sabemos que la filosofía es el amor por la sabiduría, pero no es un amor pasivo, es una búsqueda constante, crítica y racional sobre las preguntas fundamentales de nuestra existencia. La realidad del conocimiento, la verdad y para lo que nos concierne los valores. Ahora,
¿Cómo aterriza esto en el derecho? La filosofía del derecho no es un adorno intelectual, es la herramienta que nos obliga a cuestionar el status quo, es la disciplina que nos permite preguntar qué entendemos realmente por justicia, de dónde viene la legitimidad de una norma o de un gobierno, cuál es el fin último de la ley, ¿es solo una orden o es una convivencia justa? La filosofía nos saca del automatismo de aplicar la norma y nos exige reflexionar sobre el sentido de lo que estamos haciendo. Esta reflexión filosófica ha sido impulsada por gigantes del pensamiento, aunque las raíces se extienden hasta Aristóteles y su concepto de justicia, o Kant y su visión de la obligación moral. Hoy quiero centrarme en dos autores contemporáneos que han definido el debate moderno. Primero, Manuel Atienza. Para Atienza, el derecho no es simplemente un conjunto de normas estáticas, es fundamentalmente una actividad argumentativa guiada por los valores. Él define la filosofía jurídica como una práctica reflexiva que debe orientar activamente cómo interpretamos la ley y sobre todo cómo construimos nuestros argumentos. El segundo del que estaría yo hablando sería Luigi Ferrajoli, quien nos presenta el concepto crucial de garantismo. Su filosofía se centra en la protección del individuo frente al poder. Para él, el derecho y la lógica son escudos que limitan la arbitrariedad del Estado. Atienza nos dice cómo debemos argumentar con valores y Ferrajoli nos dice para qué, principalmente para proteger. Si la filosofía es el por qué, la lógica es el cómo. ¿Qué es la lógica jurídica? La lógica jurídica es la disciplina que estudia las reglas del razonamiento en el ámbito jurídico. Su objetivo es asegurarse de que nuestras conclusiones, sentencias, alegatos, dictámenes, etc., sean válidas, coherentes y justas. Aquí es vital entender que la lógica en el derecho no es solo matemática, no se trata solo de silogismos perfectos. La lógica jurídica moderna combina dos dimensiones indispensables. Y estas son las dos dimensiones. La primera es la dimensión formal. Esta es la lógica tradicional, la coherencia interna del argumento. Aquí nos aseguramos de que las conclusiones se sigan lógicamente de las premisas. Es el esquema del razonamiento. Evitamos contradicciones y falacias. Por ejemplo, en una primera premisa, quien roba debe ser sancionado. En la premisa 2, se ha probado que X robó. Entonces la conclusión sería X debe ser sancionado. Pero, ¿qué pasa si la premisa 1, la ley, es injusta? Ahí entrará la segunda dimensión, la dimensión material. Esta se podría decir que es la carne del argumento o el centro del argumento. Se refiere a la razonabilidad. Un argumento puede ser formalmente perfecto, pero materialmente puede ser atroz. La dimensión material exige que nuestros argumentos y premisas respeten valores y principios superiores, los derechos fundamentales, la dignidad humana, la igualdad para ser justos. Una ley que dijera, por ejemplo, todas las personas de ojos azules deben ser sancionadas, podría usarse en un argumento formalmente válido, pero sería materialmente inaceptable. Y aquí volvemos a Ferrajoli, quien ve la lógica jurídica en ambas dimensiones, como el principal instrumento de limitación y control del poder estatal. A eso se le conoce como garantismo. Lógica y filosofía convergen en el acto de razonar. ¿Qué es el razonamiento jurídico? Es el proceso mental que enlaza las premisas, hechos o normas para alcanzar una conclusión legítima
Pero esto es clave en el derecho, no basta con razonar uno mismo. El razonamiento debe ser argumentativo, claro, persuasivo. ¿Por qué? Porque buscamos decisiones que sean aceptadas socialmente. Como insiste Atiesa, la argumentación es donde se materializa el razonamiento y está siempre combinada con hechos, normas y valores. La fuerza de una sentencia no está en la autoridad de quien la firma, sino en la claridad y la legitimidad de cómo se conectan esos tres elementos. En la práctica usamos distintos tipos de razonamiento. El deductivo, que es el más clásico, va de la regla general a la regla particular. Por ejemplo, la ley general dice todo el que mate o todo el que asesine a otro. El caso, por ejemplo, particular, Juan asesinó a Pedro. La conclusión se deduce. Su validez depende de la verdad, de las premisas y la corrección lógica. El inductivo, este va al revés, va de los casos particulares hacia una generalización. Un ejemplo, por ejemplo, he visto 10 sentencias, casos particulares, que resuelve este problema de la misma manera. Por lo tanto, infiero que la regla general, la jurisprudencia, es esta. Es fundamental para crear precedentes, pero es probabilístico, menos seguro que la deducción. Y por último, el razonamiento abductivo. Este es el razonamiento del detective o del juez al valorar las pruebas. Es la búsqueda de la mejor explicación disponible ante la evidencia incompleta. Eh, por ejemplo, tenemos un arma, un testigo y una coartada. ¿Cuál es la hipótesis más coherente que explica todos estos hechos? Es vital la valoración probatoria e hipótesis judiciales. Todo razonamiento se construye con ladrillos, esos son los conceptos jurídicos. La precisión aquí es vital para la seguridad jurídica. Los hay simples que son irreductibles como la persona, la ley, el delito, y los hay complejos que son la suma de varios simples como la responsabilidad civil, que implica daño, culpa y nexo causal o contrato de compra-venta. También los distinguimos entre universales, los cuales se aplican a una clase, como los jueces, y particulares, los cuales se aplican a individuos, como por ejemplo un expediente, el 45 diagonal 2025. ¿Sí? Cuando conectamos esos conceptos, creamos juicios. Es lógica jurídica. Un juicio es una proposición que relaciona conceptos y que puede ser verdadera o que puede ser falsa. El acusado es inocente, el contrato es nulo. Estos juicios son las premisas y las conclusiones de nuestro razonamiento. Un ejemplo de juicio normativo que usamos como premisa es: el contrato es válido si cumple con los requisitos legales. La validez de todo el argumento dependerá de la veracidad de esos juicios. Como parte final, podríamos decir por qué todo esto es importante en la práctica. Primero, porque la lógica y la filosofía protegen los derechos. Como diría Ferrajoli, son los límites racionales al poder estatal y salvaguardan la dignidad y la igualdad. Segundo, porque legitiman las decisiones. Sin lógica, el derecho sería solo fuerza, sería solo actuar al imponer, ¿ok? Como insiste Atiesa, es la argumentación coherente, es lo que genera la confianza social en nuestro sistema. Y en tercero, porque nos permite adaptar el derecho a cada situación que se presente en nuestro día a día.
el mundo cambia y la filosofía y la lógica nos dan las herramientas para interpretar esas leyes de una forma coherente, perdón, y ética frente a nuevos problemas sociales. En resumen, la filosofía nos da el porqué, es decir, la justicia, y la lógica nos da perdón, el razonamiento válido. Ambas son indispensables para quien desee profundizar en la relación entre la argumentación y el garantismo. Existen varias obras recomendadas y sin duda en la obra de Atiesa y Ferrajoli encontramos muchas respuestas a estas dudas. Muchas gracias.